Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este podcast del Colegio de Antropólogos de Chile, titulado El 11 de septiembre en Chile, a 47 años del golpe de Estado, ¿qué sucedió con las ciencias sociales, el rol de la antropología en Chile? Le damos la bienvenida a Francisca Márquez, a Juan Carlos Esquius y Elías Padilla, como comisión del Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Antropólogos y Antropólogas de Chile. Queremos darle la bienvenida a este programa, formato podcast, que va a abordar la conmemoración de los 47 años del golpe de Estado y cómo la situación de una dictadura cívico-militar influyó en el desarrollo de la antropología y las ciencias sociales en Chile. Nuestros invitados e invitadas son reconocidos antropólogos que se han dedicado gran parte de su vida a la investigación y docencia en diferentes ámbitos de la antropología en nuestro país. Los voy a presentar a continuación. En primer lugar, contamos con la presencia de la antropóloga Francisca Márquez, quien es antropóloga y doctora en sociología, académica titular de la Universidad Alberto Hurtado y fue presidenta del Colegio de Antropólogos entre el año 2005 y 2008. Por otra parte, estamos con Juan Carlos Esquius, antropólogo de la Universidad de Chile, doctor en antropología por la Universidad de Minnesota. Sus temas de interés se centran en la antropología social, cultura y medio ambiente y patrimonio, paisaje e interculturalidad. Hoy es académico de la Universidad Alberto Hurtado y ha sido presidente en 3 ocasiones del Colegio y del Directorio Nacional del Colegio de Antropólogos de Chile. Y por último estamos con Elías Padilla, licenciado en Antropología Social de la Universidad de Chile, magíster en Sociología por la Universidad de Lovaina, doctorante de la Universidad de La Plata. Se ha desempeñado como encargado de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Antropólogos de Chile, fue miembro del Grupo de Antropología Forense y expresidente de la sección chilena de Amnistía Internacional. Entonces, un gusto estar aquí con ustedes y vamos a partir con la primera pregunta, que es para todos y todas. Desde la posición en que ustedes vivieron el contexto del golpe de Estado, me gustaría saber qué significó haber experimentado ese periodo siendo jóvenes, ¿no? Era otra época. ¿En qué situación se encontraban cuando esto aconteció? Y si pueden hacer algún tipo de contrapunto con lo que hoy día está sucediendo en Chile, ¿no es cierto?, guardando obviamente las proporciones de lo que ha sucedido desde el estallido social en octubre del 2019. Le doy la palabra a quien quiera partir con su experiencia, con su vivencia y memoria respecto a este periodo. Elías, por ejemplo. Francisca. No, da tú la palabra mejor. Elías Padilla. Partamos con Elías. Bueno, yo tendría en ese momento, no sé si 19, 20 años, cuando fue el golpe de Estado, y fue evidentemente una situación muy traumática en general para nosotros, para los jóvenes y esa generación, y creo que nuestra actitud natural de muchos de nosotros fue hacer algo porque esto no ocurriera. Ahora, esta posibilidad de un golpe de Estado se venía comentando desde hacía meses, porque primero hubo un tanquetazo que se llamó por ahí por julio, me parece, y se rumoreaba mucho de que podía venir un golpe de Estado. Pero había mucho movimiento social, mucha organización, y el movimiento social era muy fuerte. Me recuerdo que después del tacnazo, del tanquetazo, hubo una tremenda manifestación frente a la Moneda, y desfilamos miles de personas, y eso dio mucha fuerza porque pensábamos que con esa cantidad de gente, los militares no podían atreverse a dar un golpe de Estado. Pero bueno, cuando viene el golpe de Estado, muchos de nosotros estuvimos intentando hacer algo. De hecho, yo me recuerdo que me junté con un grupo de estudiantes y estuvimos esperando ver la posibilidad de defender, no sé si la Moneda o no, pero algo muy estúpido, muy tonto, porque no teníamos armas, no teníamos nada. Pero, digamos, rápidamente, después de 1 o 2 días de estar en esa situación, tuvimos que volver a nuestras casas, y ahí empezó una situación, digamos, de represión tremenda, nunca antes vista. Lo que me impactó fue
el toque de queda, que era un toque de 6 de la tarde a las 6 de la mañana, y ya en los próximos días, los días siguientes, empezaron a aparecer muertos en las calles. Yo me recuerdo haber visto en la mañana temprano muertos en Panamericana Sur, y a partir de ahí fue una película de terror, una película de horror, y bueno, posteriormente uno se va dando cuenta que esta situación era mucho más grave de lo que uno parecía. Yo suponía que digamos que un golpe de Estado no iba a ser tan brutal, pero evidentemente cuando fueron pasando las semanas, los días y los años nos dimos cuenta de que esto era algo, digamos, mucho más terrorífico de lo que habíamos pensado. Gracias. Francisca, cuéntanos tú de aquellos años. Estás Sí, sí, silenciada. sí, ahora me acabo de dar cuenta. Pero- Sí, no, es una pregunta grande que, bueno, abarcó a muchas generaciones. Yo tenía 11, 12 años recién cumplidos, 12 años recién cumplidos. Y bueno, como ustedes saben, escribí muchísimo en ese tiempo mi diario de vida. Mi diario de vida es como un buen testimonio de lo que me pasó y lo que nos pasó como país. Eh, y claro, lo que dice Elías es verdad, o sea, tal vez no pensamos que iba a durar tanto, ¿no? Porque finalmente lo que a mí me ocurre a los 11 años perduró hasta toda mi formación. O sea, yo me formé como antropóloga en dictadura, mi práctica fue en dictadura, en el mundo de las ONG, en el mundo de las ollas comunes, eh, y mi ejercicio profesional ha estado marcado por eso, ¿no? Y claro, yo creo que para mí, hoy día, mirando ese periodo del diario de vida, ¿no? Del periodo con la escritura, la publicación que ha ocurrido, me doy cuenta de que si una niña de 11, 12 años que no estaba involucrada porque no tenía víctimas familiares directos que no fueran víctimas, quiere decir que el golpe fue eso, un golpe, ¿no? Un golpe que arrasó, incluso que llegó a los interiores de una casa, ¿no? De una vida de una niña. Entonces, ser testigo de ese tiempo, en parte se explica también por la fuerza de la violencia que tuvo. En ese sentido, creo yo que se constituye un cierto trauma también, una cierta mirada respecto a la cultura, como antropóloga, a la sociedad, al presente también. No me deja de sorprender que hoy día volvemos a cosas como, mi primer trabajo fue en una olla común en La Hormiga, ¿no? En el programa Economía del Trabajo, en el PET. Y hoy día dirijo tesis y acompaño a estudiantes que trabajan sobre las ollas comunes, ¿no? Me he preguntado hasta dónde aquí la memoria sigue operando, ¿no? Nuestro trauma y nuestra capacidad de resiliencia y de organización se logra reconstituir. Entonces, claro, creo que a mí por lo menos creo que me llega como una experiencia absolutamente marcadora, que me llega a los 11 años, pero que creo que a la generación de los 80 a la cual pertenezco, nos moldeó completamente. Y en parte soy antropóloga, decidí ser antropóloga a los 11 años por esa experiencia también. Yo lo veo absolutamente vinculado. Gracias. Juan Carlos, excuse. Buenas tardes, qué gusto verla y verte en el caso de Elías, verla a Francisca y a Javiera. Bueno, yo el 10 de septiembre a las 22 horas yo caminaba por la Alameda cerca de Plaza Hulle. No me pregunten por qué era joven, no sé, por razones de juventud andaba por ahí. Y siempre me ha quedado dando vuelta esta visión que es la moneda rodeada de unos autos que eran los Ford Torino, con el cual el gobierno popular había de alguna manera tratado de congraciarse con las Fuerzas Armadas, pensando que se aseguraba por esa vía, digamos, el equipamiento militar y todo lo que tenía que ver con el robustecimiento de las Fuerzas Armadas y el profesionalismo de nuestro ejército, se aseguraba la democracia. Entonces, claro, en ese momento yo nada de eso pensé, estaba pensando en otra cosa, pero queda esta sensación tan rara de la oscuridad, hacía frío, era una noche brumosa, y estaban todos estos vehículos ahí. Claro, al día siguiente se revelaría de qué se trataba, digamos, de esa noche en ese momento. Creo que en mi experiencia particular tengo la sensación, al cabo de los años, al pasar el tiempo, que me tocó, no sé si la suerte o la mala suerte de nosotros, a todos como generación, quienes bordeábamos, en ese caso, yo tengo la edad de Elías, me da la impresión, tenía 19 años cuando fue el golpe, un periodo, digamos, de anormalidad. O sea, lo que entendíamos por normalidad en ese momento, hasta el 10 de septiembre del 73, era una excepción en la larga y dolorosa historia del Estado de Chile.
Y era una excepción porque éramos felices, era una excepción porque la gente podía circular libremente por las calles, era una excepción porque existían culturas populares que se expandían, digamos, desde centros como, no sé, Villavicencio, Teatro Popular, ¿no es cierto? Todo lo que eran los muralistas, todo lo que tenían que ver con los trabajos voluntarios, balnearios populares, así como Francisca le tocó estar en Lormía, a mí me tocó estar antes del golpe en Lormía, y el nombre era bien curioso del campamento, porque el campamento Nulo Pinochet, y más curioso era quien lo dirigía, que era el comandante Raúl, que no era otro que Guatón Romo. Sin embargo, estaban ahí, claro, son esas sensaciones muy extrañas de un periodo de una cierta, lo que miro ahora como una anormalidad histórica en un país que ha tenido una larga y dura trayectoria en términos de reprimir a su gente. Y en ese sentido creo que eh, tengo la suerte de haber experimentado ese aire de libertad en ese contexto así de raro, y al mismo tiempo la sensación de que nos amputaron y nos robaron la juventud que teníamos el derecho, digamos, de poder vivir, y nos amputaron, digamos, no solamente eso, las proyecciones laborales, el empleo, etc. Yo siempre creo, pongo esto como ejemplo porque a veces la gente reclama derechos muy tempranos, pero a mí me costó 20 años de mi vida ser profesor de jornada completa en una universidad. Es decir, no era menor, digamos, el costo que tenía en términos de trayectoria de vida un golpe militar como este. Y obviamente que es un costo menor comparado con cualquiera de los sufrimientos de cualquiera de las personas de mi tiempo que hubiesen caído en cualquier campo de concentración, en cualquier centro de detención, o en el exilio, o en otro tipo de situaciones. Bueno, es para mí una bendición, digamos, pero a la larga también es un costo. Creo que es interesante subrayar eso, digamos, el haber vivido algo que creíamos normal y que resultó que no era normal, y habernos visto amputados de nuestro futuro de la forma como lo fuimos, y de tener que haber asumido otra forma de enfrentar la vida que tal vez habría sido harto diferente bajo otras circunstancias. Ahora, yo, sin embargo, agradezco los dos periodos porque son experiencias muy radicales en el experimentar la vida, y por ahí se nos preguntaba cómo veíamos esto en relación a lo que está aconteciendo hoy en Chile. Yo creo que la historia no se repite, la historia se recrea, se regenera, se rearma, se reconstituye, pero diría, ojo, que también, así como se repiten las hazañas, también se repiten las derrotas, y se repiten, digamos, las represiones, y se repiten. Y entonces no me extraña a mí que hoy día aparezcan, digamos, grupos militarizados en la zona de la Araucanía que repriman al pueblo mapuche, no porque hubo una dictadura militar en Chile, sino porque se constituyó un país sobre la base de la dictadura de 1810, ¿no? Y desde antes. Entonces creo que es interesante tratar de tener esta mirada de largo aliento para darse cuenta que tenemos el derecho a aspirar a la verdadera normalidad, que duró poco, duró 1000 días más. Eso diría yo. Gracias. Y haciendo una rememoración a esos años, al contexto de dictadura, y desde un punto de vista más disciplinar, ¿podrían contarnos cuál fue el aporte de las ciencias sociales, particularmente de la antropología, en un contexto de represión, de mucho silencio, ¿no es cierto?, donde se cierran las puertas, se cierran las calles, donde no se puede salir mucho? ¿Cuál fue el aporte desde la antropología en estos años? Elías. Bueno, yo creo que en el caso del momento dictatorial, del año 73, hasta yo creo que hasta por ahí por los años 85, 80 y tantos, yo creo que el aporte prácticamente es muy, muy pequeño, porque estamos bajo intervención militar. Las universidades tenían en muchos casos rectores militares. Me recuerdo que el rector de la Universidad de Chile en algún momento fue un general de ejército que en algún momento llegó en paracaídas a la universidad en un acto público. Entonces, para que se den cuenta cómo era el nivel, digamos, de situaciones que ocurrían ahí. Medina Lois, creo que se llamaba, que Sí. son paracaídas. Entonces, la verdad es que las ciencias sociales creo que fueron absolutamente diezmadas en esa época. Gran parte de los profesores progresistas fueron expulsados de las universidades. Llegaron profesores, bueno, yo comencé a estudiar licenciatura en Ciencias Sociales en la sede sur de la Universidad de Chile en el año 74, y me recuerdo que eso era como sociología alternativa a la sede oriente, y esa fue uno de las pocas lugares que quedó abierto, porque el resto fueron todos cerrados. La Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, no sé si la Escuela de Antropología también fue cerrada en el año 73, pero ahí hay que investigar un poquito, pero en general las ciencias sociales sufrieron una merma tremenda,
y ya contaba que incluso el edificio de sociología fue destruido físicamente, como símbolo, digamos, de que la sociología y las ciencias sociales eran digamos, como revolucionarias. Ahora, antes del golpe, las ciencias sociales en Chile eran muy poderosas, eran muy importantes. Durante la dictadura pasaron años que fueron acalladas, y recién a partir de los años 80 comienzan a levantarse ya las primeras manifestaciones, algunos profesores. Bueno, yo tuve la suerte de tener a Juan Carlos como profesor. Yo creo que era uno de los profesores más críticos y progresistas de la época, porque no habían profesores tampoco a ese nivel, y yo creo que ahí se empezó a dar un proceso ya digamos, de mayor desarrollo de las ciencias sociales. Me recuerdo que en la Chile echaron en un momento a muchos profesores, incluyendo profesores de antropología, e hicimos un paro para que fueran nuevamente readmitidos. Entonces, eso, yo creo que la situación fue muy difícil en esa época. Sí. Francisca. Sí, yo estoy de acuerdo respecto a lo que fue las ciencias sociales en las universidades, pero mi experiencia fue, yo siempre digo, yo no me formé en la Universidad de Chile, yo me formé en el mundo de las ONG. Creo que las ciencias sociales en ese tiempo y la antropología concretamente se hizo en el mundo no gubernamental, en ese mundo que tenía mucho también de clandestinidad, de trabajo desde abajo, desde adentro hacia arriba, ¿no? Es decir, se trabajaba la memoria, se trabajaba la palabra. Pienso en, no sé, en el CIDE, en el PIE, en el ADES también, en una cantidad de instituciones no gubernamentales que acogían a los jóvenes cientistas sociales, que acogían a todos aquellos expulsados. Hay que acordarse que la Academia de Humanismo Cristiano, que nace al alero de la Iglesia, ¿cierto?, acoge a todos aquellos expulsados, profesores expulsados del mundo académico, cientistas sociales. Entonces también yo tengo una mirada bastante de mucha riqueza, de un debate permanente, de un pensamiento, si se quiere, sin el sustento económico que tenemos hoy día. Por cierto, no había fondos ni nada parecido, habían recursos de afuera, ¿cierto?, de apoyo. Era una investigación aplicada, le llamaríamos hoy día, una investigación que buscaba dar respuestas concretas. Mi práctica profesional fue en una olla común de la hormiga y había que estudiar cómo armar proteínas sin carne, me acuerdo. Esa era, desde dónde constituíamos alimentación de calidad, ¿no? Esos eran los trabajos de un antropólogo en torno a la organización. Entonces pienso yo que había una vitalidad que era bien paradojal, así como es que existía la AFI, la Asociación de Fotógrafos Independientes, que también crearon grandes registros fotográficos que son etnografías visuales hoy día. También, bueno, los cientistas sociales nos constituimos, por lo menos mi generación, fuera de la universidad. En la universidad yo no siento que haya aprendido gran cosa. Me acuerdo de Sergio Martinich, que me acogió en el CIDE junto a otros estudiantes. Me acuerdo de Carlos Piña, es decir, había un mundo que rodeaba, que circulaba más allá. ¿Qué decir todos aquellos que trabajaron en el mundo de los derechos humanos, que eran muchísimos, justamente denunciando, rescatando, buscando? Entonces, claro, no fue en el mundo de las universidades, para nada, en eso concuerdo perfectamente con Elías, porque ahí fue donde pusieron la mayor represión. La Universidad de Chile la hicieron pedazo, ¿cierto? La desmembraron al punto que casi no quedó Universidad de Chile, de eso se trataba. La Universidad de Concepción, donde estaba la carrera de antropología. Entonces, creo que fue justamente en el mundo gubernamental, y en eso yo me siento afortunada. Yo me siento hija de ese mundo, formada por ese mundo, y siempre con esta lectura más política, si se quiere, que cuesta mucho sacársela de encima. Es una antropología política también. Eso. Gracias. Juan Carlos. Me imagino. Sí, sí, yo ahí tengo algunos disensos. La verdad es que es fácil, digamos, pero digamos, descartar a la universidad como de plano por la destrucción de que fue víctima y por todo lo que todos sabemos, y una historia más o menos conocida. Sin embargo, uno debería escarpar un poquito más, digamos, meterse un poquito más debajo de esa superficie, porque la antropología tuvo un carácter excepcional, y lo tuvo, yo diría, básicamente porque a los milicos les gusta la arqueología. Creo que lo he dicho en términos muy, muy pedestres, lo que significó tener, digamos, una continuidad de departamento. Yo tuve clases
en octubre de 1973. Y tuve clases con profesores que se fueron del país porque se aburrieron del país, como el caso de Pedro Cunil Grau, o Reinaldo Berger, que era de derecha, que no tenía para qué irse en realidad, profesores de gran nivel, o sea, tipos que realmente, o sea, sé más de geografía que de antropología, debo reconocerlo, por lo mismo, por la impronta que tuve en geografía física y en geografía humana. Pero quiero decir con eso que hubo, digamos, algún grado de actividad soterrada dentro de las universidades que dieron impulso a muchas otras iniciativas. Y yo creo que esas deberíamos ser cuidadosos en tratarlas. Que no son solo de la antropología, sino que de la ciencia social. Y aquí voy a poner como ejemplo. Yo creo que hay mucho oportunismo, hay muchas cosas así dentro de la historia de la universidad, muchas, que habría que también investigar a fondo. Pero si yo pienso, por ejemplo, el año 78, bueno, pienso en una convocatoria que hizo el mismo Rolf Fester cuando salió la ley indígena. ¿De dónde se discutió la ley indígena en Chile? La ley que estaba en ese momento no estaba promulgada por el gobierno militar, donde llega ¿no es cierto?, el representante del gobierno en helicóptero a lo que hoy día es el campus Juan Gómez Milla a defender su proyecto de ley. Fue ahí. ¿Ya? O cuando, por ejemplo, en la movilización, en los 70 todavía, tenemos la ACU, la Agrupación Cultural Universitaria, donde hay estudiantes que son de las distintas carreras y de la antropología también, y hay un movimiento cultural que es bien subterráneo y que es bien interesante, que se está dando ahí. Y luego creo que es muy, muy importante, especialmente porque estamos dentro del, del colegio, ¿no es cierto?, destacar las actividades del colegio. Las primeras movilizaciones estudiantiles salieron por el pedagógico y fueron lideradas por estudiantes. O sea, y siendo yo profesor, me acuerdo que a un colega que fue presidente de este colegio, directorio provisorio, tuve que darle un justificativo que estaba en mi clase porque se le acusaba de tirarle un yogurte en la cabeza a un fascista. Y yo dije, no, si estaba en mi clase, porque era a las 2 de la tarde cuando ocurre el hecho. Obviamente la clase había empezado a las 3, pero no importa. ¿Ya? O sea, había una actividad ahí que estaba en movimiento, y el movimiento estudiantil, podría decir, una de las primeras marchas que yo por lo menos vi fue de haber sido esto alrededor, no sé, del año 81, 82. 78 hubo detenciones, 79 hubo detenciones por movimientos en la calle, callejeros, en los cuales yo mismo participé. Entonces, y después, bueno, viene la contribución grande del Colegio de Antropólogos de Chile. Yo creo que el colegio se confunde al año 84 y coincide, digamos, con un momento de recrudecimiento, digamos, de la violencia fascista del gobierno, y hace que los crímenes, digamos, de Natino Parada y Guerrero, digamos, la presencia del colegio sea ahí inmediata, ¿no? O sea, los derechos humanos aparecen claramente con el Colegio de Antropólogos, y el Colegio de Antropólogos empieza a generar cursos alternativos, empieza a generar actividades en las poblaciones. Hay una, entre comillas, Universidad Popular en La Caro, se crea el primer Congreso Chileno de Antropología, en el cual estuvo muy activa la Francisca, y que yo creo que es un elemento interesante de esa parte de la historia. Y el Seminario Mujer y Antropología, que se desarrolló un par de años después, el tema, digamos, del encuentro de las minorías étnicas, que se hace el 88, 89. Entonces, a ver, por eso es bueno tratar de deslindar ahí ciertas, para no negar, digamos, una otra historia que estaba germinando a su manera, al alero de los residuos que quedaban de las universidades intervenidas de Chile por el gobierno militar. Bien. A mí me gustaría Sí. decir que no hay que olvidarse que el año 84 la carrera de antropología se cierra. De hecho, nosotros llegamos me tocaba el quinto año, y ya el quinto año yo no hice quinto año, porque la carrera se cerró. Entonces también hubo un maltrato también a la antropología, así como a otras carreras, sin previo aviso, ¿no? Cosa que fue bien brutal. A eso me refiero con que fuimos muy maltratados como estudiantes, bueno, de los 80, yo estoy hablando de los 80, que es el periodo tal vez más rudo, ¿no?, de la dictadura. Se había cerrado el año antes y se cierra cuando voy a pasar a quinto año, o sea, el 84, 85, por ahí también. Que tal vez coincida con lo que tú dices, Juan Carlos, que un periodo de mucha represión también. Y se cerró así, por plumazo. Nunca hice el quinto año. Mi generación no hizo el quinto año. Pero se abrió el año siguiente, ¿no? Claro, pero quedó una generación con 4 años en la calle, así, sin tesis, cada uno había que arreglársela como pudiera. Bueno, y ahí fueron las ONG que nos acogieron para poder terminar, ¿no? De alguna manera, nuestras tesis. Oye, también yo recordaría otras cosas más concretas, y efectivamente se dice, no había profesores. Sí, no había profesores. Yo mencioné en este caso a dos profesores que les tengo admiración y respeto, que estaba Gilberto Sánchez, ¿no? Estaba la María Estelgreve, que llevaba a su estudiante a terreno, sí. O sea,
Se estaba generando Había. vínculos interesantes, había, Sí, de haber había. se había. Habían otros personajes que mejor no recordar, ni me acuerdo los nombres siquiera, no vale la pena. Pero sí hay que reverenciar a aquellos que algo hicieron, o sea, que algo contribuyeron. Así es. Pero yo creo que tanto Juan Carlos y Francisca tienen la razón, porque yo creo que a nivel de producción, no sé, de producción teórica, la antropología en las universidades, primero, como había censura, no se podía publicar nada, entonces las revistas incluso eran muy censuradas. Pero los que escribían, los antropólogos que escribían, lo hacían a través de las ONG, ahí había toda una visión crítica. Entonces, ambos yo creo que tienen la razón, porque yo creo que dentro de la producción antropológica estaban las universidades que estaban muy censuradas, estaban las ONG y estaban los antropólogos independientes que siempre han existido y que ellos podían publicar. Me recuerdo que una de las primeras antropólogas que escribió sobre el tema de la tortura era Bunster. ¿Cómo se llama ella? Jimena Bunster. Jimena Bunster. Habían en muchas partes, Berdichevsky, que es también antropólogo, arqueólogo, que se fue a Canadá, me parece. Entonces había algo, pero estábamos en una dictadura brutal donde tampoco tú te podías arriesgar a escribir algo porque te podían acusar de terrorista, lo que sea, te detenían y entonces había mucho miedo también. Sí, no, también. Y pensando hoy en día, estamos en un contexto que es distinto, sin embargo arrastramos, ¿no es cierto?, una herencia que hoy día se pone o se puso en las calles hace unos meses. Pregunta muy concreta, ¿cuál es el rol que hoy día tiene la antropología en la defensa de los derechos humanos? ¿Cuál es la relación que tiene y cuál podría ser el rol en el proceso constituyente que se nos avecina muy pronto? ¿Elías? Sí. Bueno, yo siento que ahora sí, que no hay ninguna excusa para que nosotros digamos, como colegio antropólogo, como antropólogos, como investigadores, como académicos, podamos participar activamente. Yo siento que el estallido social es la consecuencia de decenios de lo que era la imposición de un modelo neoliberal que digamos que creó una desigualdad tremenda a todo nivel y de injusticia, y entonces el estallido social, porque claro, tiene muchas expresiones, yo creo que era algo que se veía venir de alguna manera, y yo siento que estamos en un momento muy importante de nuestra historia, en el cual por primera vez los jóvenes y también las otras generaciones se están atreviendo a poder, digamos, hacer un cambio importante en nuestra sociedad. Yo creo que fue brutal el modelo que impusieron en tiempo de la dictadura, y eso creo que significó un retroceso para la historia de nuestro país. Y estamos recién retomando la visión crítica que tenían los jóvenes y también las generaciones antiguas. Ahora, esto va a depender mucho de la movilización popular, de lo que es cómo la sociedad civil va a enfrentar esto. Yo siento que la única posibilidad de cambio es tener una nueva constitución, pero que también sea una constitución que pueda ser construida por todos los ciudadanos. Yo creo que estamos en un momento muy interesante, muy importante, y acá creo que es vital que la gente pierda el miedo de alguna vez, y que podamos, digamos, tener mayor conciencia y podamos participar activamente en este proceso constituyente que viene. Gracias. Juan Carlos, antes parece que querías hablar, No, así sí. que adelante. Ya que me dan la palabra, hablando. Sí, o sea, es una oportunidad que hay que tomarla, digamos, sin duda. Es interesante ahí que la antropología debería contribuir a estos procesos de reflexión a partir de perspectivas propias y no ajenas, ¿no? Porque realmente a los antropólogos les da un poco de vergüenza, entonces empiezan a mirar la historia, empiezan a mirar otras disciplinas y hablan desde otros lados, ¿no? Pero, por ejemplo, cuestiones que para mí son fundamentales, que las vivimos en el tiempo de la dictadura y las vivimos en el tiempo de la movilización social dentro de la dictadura, como por ejemplo esta dicotomía, los organizados, la élite popular, y los no organizados, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos estos puentes? ¿Cómo la discusión constitucional se hace cargo, por ejemplo, de estas estructuraciones que se dan en términos globales? ¿Cómo la Constitución cómo puede preservar un conjunto de valores que tienen que ver con la heterogeneidad, que tienen que ver con la diversidad, que tienen que ver con la plurinacionalidad? Es decir, creo que una pega, aparte de movilizar a la gente para que vaya a votar efectivamente, y luego para que vaya a votar por los candidatos que ser parte, digamos, de esta asamblea constituyente, tenemos que ponerle un poquito de carne, ¿eh?, a la discusión. Y una carne que es muy propia de la disciplina. Yo creo que ahí hay una pega que hacer, y yo creo que es interesante que el colegio pudiera
canalizar cuáles serían como estas contribuciones como bien específicas que desde la disciplina podemos aportar a la discusión constitucional. Francisca. Sí, muy de acuerdo. Bueno, en febrero o fines de enero me puse a buscar y hacer una especie de sistematización sobre todo lo que habíamos hecho los antropólogos desde el día del estallido. Y fue muy sorprendente el nivel de la cantidad, ¿no? 120 columnas encontré, 120 columnas, más si le sumábamos los programas radiales, le sumábamos la cantidad de ensayos escritos, todavía artículos académicos todavía no aparecían, da cuenta de que hubo una gran autoconvocatoria de parte de los etnógrafos, etnógrafas a escribir. Y eso habla muy bien de la disciplina, porque yo creo que encontramos también en ese momento la posibilidad de escribir en fácil, ¿no? Cosa que los antropólogos sabemos hacer porque nuestro trabajo sale mucho de la observación. Entonces, lo que sí también me parece que es importante que queda claro que de las cosas que se escribieron, veníamos escribiendo mucho antes. Entonces, es decir, que todas estas señales que tendió a dar la prensa y los medios de comunicación y los políticos de que no veíamos venir, no vimos venirlo, ¿eh? O sea, ¿de dónde salió este estallido? Los antropólogos, la mayor parte de los escritos de los antropólogos advertían que este estallido se estaba gestando, como el huevo de la serpiente, ¿no? Hay muchísimo trabajo de antropología pensando entre el 90 y el 2019, que advertía de esta desmesura del sistema, de este exceso de abuso, de la cantidad de jóvenes que estaban viviendo situaciones de desigualdad brutal, de las inequidades en términos de género. Entonces, los congresos de antropología, yo creo que si uno mira como hace un balance de lo que han sido las últimas décadas, se da cuenta que ahí están todas las semillas detectadas. Queda la pregunta, ¿por qué no hemos sido escuchados? ¿Por qué no nos hemos sabido hacer escuchar? Pero evidentemente estos últimos tiempos los antropólogos y antropólogas hemos tomado un cierto rol protagónico y yo creo que eso va a continuar. Lo que estamos viendo ahora es que ese ejercicio se está transformando también en un ejercicio tal vez más académico, pero que no pierde su vigencia. Por ejemplo, una de las cosas que me parece fascinante es observar cómo los arqueólogos, las arqueologías contemporáneas y las arqueologías históricas, algo que en Chile no lo habíamos hecho, ¿no? Esto de contabilizar, si uno camina por la Alameda se da cuenta que los árboles están todos marcados, que los arqueólogos jóvenes están marcando los lugares donde, para mostrar cómo las fuerzas especiales han disparado los ojos. Los perdigones insertos en los árboles son un ejercicio de marca por parte de una arqueología. Entonces es una arqueología actualizada. Y no solamente la antropología se actualiza, también la arqueología. Y eso me parece que habla muy bien de una cierta rejuvenecimiento de nuestra disciplina, de una actualización de la mirada de nuestra disciplina. Y pienso que por ahí tenemos que ir. Un estudio que hicimos sobre los grafitis, en los que logramos registrar entre arqueólogos y antropólogos, estudiantes, los grafitis de la Plaza Dignidad, que son cerca de 3.000 en una muestra, muestran que lo que viene son también lenguajes de jóvenes. Es decir, aparecen también temáticas políticas que exigen también sumar nuevas generaciones de antropólogos para poder comprenderlas. Y en eso también nos obliga a los viejos, a los ochenteros, a incorporar jóvenes. Entonces me parece también que se abre esa oportunidad de un trabajo intergeneracional, ¿no? No sé, el especismo, ¿no? El veganismo, todos los miles de lenguajes de género que aparecen hoy día en las consignas políticas, son parte también de una generación nueva. Y ahí se nos abre una conversación con los más jóvenes. Francisca, vamos a seguir contigo y queremos saber, o sea, gran parte de tu experiencia en dictadura se encuentra narrada en tus diarios, en el diario de Francisca. Nos gustaría saber más sobre esta vivencia, cómo sientes que esto forma parte de tu vida y de tu labor como antropóloga y como parte de uno de los ex directorios del Colegio de Antropólogos y Antropólogas. Complejo, pero quiero decir que con el diario de vida, cuando, bueno, yo tengo muchísimos diarios de vida, 17 diarios de vida, pero ese especialmente me empezó a desgranar, lo doné al Museo de la Memoria, por una intuición de que tenía valor, ¿no? Y en el Museo de la Memoria lo encontró
un historiador de la infancia, Jorge Rojas, y una psicóloga de la infancia en dictadura, Patricia Castillo. Los dos fueron los que me convencieron de publicarlo. Y aprendí algunas cosas importantes con ellos, y creo que la antropología todavía tiene mucho que hacer en ese ámbito de la infancia. Aprendí, pues la tesis es como la tarea de Jorge Rojas, que los niños también construyen historia. Nosotros en antropología hemos trabajado muy poco eso, ¿no? Hemos trabajado muy poco cómo los niños construyen cultura, por ejemplo, ¿no? Y abren nuevas pautas culturales. Bueno, aprendí que desde la lectura de ese diario de vida, yo había construido una parte de la historia también. Los niños estábamos construyendo parte de la historia. Y que esa historia luego, de alguna manera, en la vida adulta se comienza a reproducir y a vivir y a actualizar. Para mí eso fue una gran lección, como muchas otras que ellos me fueron enseñando, a leer los cuadernos de una niña, que no, en ese momento ya dejé de ser yo, ¿no? Me empecé como a mirar de lejos. Pero también hay otra lección que me sorprende, que no la tengo bien resuelta. Uno, porque he recorrido, me han invitado a muchas escuelas a mostrar mi diario de vida. He estado en La Pintana, he estado en la Juanita Aguirre, he estado en muchas escuelas públicas. Y los niños de 12 años, hay dos cosas que pasan, son importantes. Uno, sospechan que una niña puede haber escrito algo así a los 12 años. ¿Cómo una niña puede haber escrito algo de esta cantidad de texto, además? Pero también les hace sentido porque son niños cuyos abuelos lo pasaron re mal en la dictadura. Entonces, cuando leen el diario de vida, dicen, mi abuelo me contó eso, ¿no? Mi abuela me contó esto, mi abuelo cuenta. Entonces, estamos viviendo algo que yo pienso que el éxito del diario de vida, digo éxito porque la cantidad de colegios que me invitan a conversar me sorprende, se explica en parte por algo que los estudiosos de los traumas dictatoriales han investigado mucho para Europa, que dicen de que la tercera y cuarta generación son los que comienzan a procesar, tienen la capacidad de procesar lo que ocurrió en ese hito histórico traumatizante. Mi recorrido por las escuelas muestra eso, es decir, la cantidad de detalles que los niños de 12 años, porque me invitan siempre a hablarle a niños de 12 años, recuerdan y retoman de sus abuelos, y la madurez para procesarlo es muy esperanzador y muestra que todavía no hemos terminado de digerir nuestra propia historia. Y eso me parece, con lo poco que sé del tema, me parece comprensible porque cuando los niños recuerdan lo que ocurrió el 11 de septiembre desde la voz de los abuelos, lo hacen tomando once. Todos cuentan eso. Cuando nos sentamos a tomar once con el abuelo, me cuenta esto. Es decir, son relatos amorosos, son relatos que el abuelo le puede contar a un nieto, no son relatos violentos y traumáticos, ¿no? Y eso permite que los niños vayan procesando. Entonces, yo creo que para mí ha sido un aprendizaje mostrar ese diario de vida y muy esperanzador. Creo que es lo mismo que estamos viendo con los jóvenes aquí en la Plaza Dignidad. Son jóvenes que traen mucha energía para hacer transformaciones profundas. Pero eso no ha terminado, no va a terminar con los jóvenes de 18 o 20 años acá. Vienen otras oleadas de generaciones que van a seguir transformando esta sociedad en una sociedad más sana, estoy segura. Bien, Juan Carlos, quisiéramos volver a algo que mencionaste antes, pero que nos puedas contar un poco más de tu experiencia como profesor de la Escuela de Antropología de la Chile en plena dictadura. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo lo viviste? ¿No es cierto? Desde tu punto de vista más personal, como profesor también. ¿Y qué significó ser un profesor universitario bajo este sistema, modelo represivo, dictatorial? Bien, me quedé pensando en la reflexión de Francisca Marchi, pues sería importante hacerla, pero no tengo tiempo para explayarme en ella. Me lo he preguntado para otro lado. Bueno, mira, yo creo que en realidad es un tema, yo creo que es bueno hacer la salvedad. Cuando tú eres profesor de jornada parcial, profesor taxi, cuando eres profesor de planta. Yo fui profesor de la Universidad de Chile siendo un profesor taxi, básicamente. Iba a la universidad las 2 horas o 3 horas que me correspondía hacer un par de clases y chao. Pero yo creo que esa experiencia también un poco desafía algunos estereotipos de la época. Es decir, yo creo que en ese momento, en los momentos que me tocó hacer universidad a mí,
dentro de la Universidad de Chile descubrí lo que era la complicidad, lo que era la solidaridad, lo que era la comunidad académico-estudiantil, docente estudiantil. Yo creo que tanto estudiantes como docentes se apañaban recíprocamente en términos del riesgo que estaban viviendo como colectivo, y en ese sentido creo que la experiencia fue, contrariamente a lo que uno pudiera pensar, una experiencia tremendamente crecedora. Es decir, yo creo que si uno comparo con el perdón, digamos, de las generaciones posteriores, el nivel de comunión que había entre una generación y otra, en ese contexto era mucho mayor que el que hay ahora o que el que hubo después. Si no, no existían como temas tan de desconfianza. Ahora, pueden haber habido varias cosas, había mucha sospecha, creo que nos hizo mucho daño la idea que se creyera que hubiera sapos, por ejemplo. Eso creo que nos hizo mucho daño como comunidad. Pero finalmente, a los momentos críticos, concurría la comunidad a auxiliarse recíprocamente. En lo personal, a mí me tocó estar detenido, digamos, llegar a una sala de clase al día siguiente de haber estado detenido, y los estudiantes como que tiraron a aplaudirme, pero era el año 79. Y claro, había que evitar hacer una manifestación demasiado grande, yo tenía que ir a hablar con el decano. El decano después de eso, y era don Mario Ciudad, un historiador conservador, que me dijo, bueno, usted se queda con nosotros, porque aquí no me ha hecho ningún problema, digamos, mientras lo haga allá afuera no tengo problema. Yo creo que esas lógicas que se dan dentro de una dictadura tienen un valor intrínseco que hay que cuidar, digamos, ¿no? Los chismes que hay en las universidades, en estos escenarios, esto es Héroe Invisible, para citar la teleserie que hoy día está presente en los canales, claramente es un ejemplo de que hay esa realidad, esos pequeños paraísos como encerraditos en el mundo universitario, gente como la Vichy Castro, por ejemplo, que desarrolla Carlos Aldunate, gente que desarrolla una actividad muy fina, muy de protección, muy de ayuda mutua, solamente las pude conocer en el contexto de una dictadura, y no después. Y eso es interesante subrayarlo. Eso. Gracias. Bueno, y para terminar con esta entrevista, este podcast, preguntarle a Elías, desde tu experiencia, que nos cuentes cómo surge la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Antropólogos, Antropólogas de Chile, y también si te pudiese referir al origen del grupo chileno de antropología forense que fue tan importante durante todo el proceso de exhumación de restos, ¿no? Cuando se termina la dictadura. Bueno, yo era estudiante de la Chile cuando ya empecé a participar activamente en el Colegio Antropólogo, y me recuerdo, bueno, yo había estado en el exilio, volví en el año 84, y inmediatamente yo me reincorporé a la universidad a nuevamente estudiar antropología, y ahí yo me intenté, digamos, meterme al colegio a apoyar. Me recuerdo en el año 1985 del primer Congreso Chileno de Antropología, que se hizo ahí en Café Torres. Me recuerdo, digamos, que todos los estudiantes de esa época apoyamos la iniciativa. No recuerdo quién era el presidente en esa época del Colegio Antropólogo, pero bueno, fue algo muy importante, fue un evento en plena dictadura, y a partir de ahí yo me fui participando activamente en el colegio, y el año siguiente, 1986, creamos la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Antropólogo bajo el alero del colegio. Funcionábamos ahí en José Miguel de la Barra, cerca del Parque Forestal. Ahí teníamos reuniones y hicimos muchos encuentros. Me recuerdo, por ejemplo, hicimos el primer encuentro de los pueblos mapuche, Aymara, Rapanui, en el año 86, en diciembre, fueron 3 días. Invitamos a 8 grupos mapuche, a 2 grupos de pueblos Aymara, digamos, a personas de Rapanui. Entonces empezamos a trabajar ahí el tema de los derechos de los pueblos indígenas, cuando en esa época todavía el tema era un tema muy censurado, era un tema que nadie se atrevía a hablar de todo, digamos. Y hicimos otros encuentros, un encuentro sobre el racismo, otro más sobre el tema de mujeres y racismo, y participamos activamente en eso hasta que en el año 89 llegó a una de nuestras reuniones la presidenta de la agrupación de detenidos desaparecidos, Sola Sierra, un famoso antropólogo norteamericano, Clyde Snow, experto en antropología forense, Maurice Tidball, que era el presidente del equipo argentino de antropología forense, y no me acuerdo de qué otras personas más. Y nos invitaron a crear en Chile un grupo de antropología forense que pudiera trabajar los casos de restos humanos que estaban apareciendo, que probablemente muchos de esos casos eran de detenidos desaparecidos. Esa petición ellos lo habían hecho a los antropólogos digamos, de más edad, pero nadie había tomado la iniciativa. En esa época estábamos en plena dictadura, había miedo, pero nosotros que éramos todavía jóvenes y estábamos terminando, tomamos la iniciativa y creamos el grupo,
empezamos a funcionar en la Fundación de Ayuda Social de Iglesias Cristianas, el FASIC, nos prestó un local, tuvimos un financiamiento del Consejo Mundial de Iglesias, y a partir de ahí estuvimos un año con cursos especiales, vino Clyde Snow, vino el equipo argentino, nos preparamos en antropología forense, fuimos a Argentina, a los cementerios a trabajar con ellos, y estuvimos prácticamente un año en formación. Y fuimos llamados al primer caso, que fue un caso de 3 cuerpos que aparecieron, me parece que en Colina, y ahí se descubrieron los primeros casos de Atencio Canteros, y había un cuerpo que no se reconoció. El grupo de antropología forense se conformó ahí con gran parte de los miembros de la Comisión de Derechos Humanos. Ahí estaba, bueno, en la Comisión de Derechos Humanos participaba activamente Susana Rochna, Soledad Rodiño, Gabriel Guajardo, Soledad Cid, David del Pino, y gran parte de ese grupo conformó el Grupo de Antropología Forense. El GAF prácticamente trabajó en sobre 50 casos de peritajes en diferentes partes de Chile. Lamentablemente, el grupo se fue desperdigando a partir del año 92, y se quedó en el grupo fundamentalmente Isabel Rebeco, que fue también una de las personas que participó también con nosotros en la comisión, Isabel Rebeco, Iván Cáceres y Kenneth Jensen. Ellos se quedaron hasta el final, y la Isabel Rebeco se fue al Instituto Médico Legal, junto con la doctora Patricia Hernández, crearon la unidad de identificación, y claro, ahí el grupo se fue, digamos, casi desperdigando. Pero fue una muy buena experiencia. Yo creo que ahora parece que se va a hacer una investigación del tema, una historia, y se está intentando, bueno, recolectar ese momento. Pero tuvimos el apoyo, evidentemente, del Colegio de Antropólogos. Me recuerdo que después hubo un problema con el Patio 29, que fue muy terrible para los que se quedaron trabajando ahí, porque fue algo muy complicado. Tuvimos el apoyo, me recuerdo perfectamente, de Francisca Márquez, que era la presidenta del Colegio de Antropólogos, que nos dio el apoyo en esa época, que fue un tema muy complicado. Pero bueno, eso creo que es una historia a contar ahora, pero siempre el colegio y la antropología jugaron un rol muy importante en la defensa de los derechos humanos, no solamente en los temas forenses. Estuvimos trabajando en diferentes campos, el tema étnico, el tema indígena, el tema mapuche, los temas, digamos, que tenían que ver con la desigualdad, con la pobreza, así que creo que por lo menos ahí jugamos un rol importante. Gracias. Bueno, se le agradece a los 3. Para mí es muy satisfactorio estar aquí también. Soy de una generación que ha retomado los temas de la memoria, de la antropología de la memoria. Este es un pasado que no es pasado, es un pasado presente, ¿no es cierto? Es un pasado irresuelto, que se hace visible en la creación de lugares de memoria, en las conmemoraciones. Vamos a ver mañana qué pasa con las conmemoraciones del 11 de septiembre a través de estos Facebook Live. O sea, esto está vivo, es una herida abierta, y somos generaciones nuevas, medianas y mayores, que es una preocupación central, un compromiso político también con este pasado que nos sigue pesando, ¿no? Que es un pasado latente y siliente, como se dice. Así que muchas gracias por invitarme además a estar aquí, y más nada, un saludo para todos los y todas que nos están escuchando. Gracias al colegio también por invitarnos a esta conversación. Y felicitaciones al colegio por el desarrollo que ha tenido bajo este mandato. Así es. Chao, Francisco. Chao, que estén muy bien. Chao, feliz días.